Pues voy a continuar eh, para que intentamos entonces la simbología aquí se trata de concebir que Dios está en un lugar misterioso. Dicen que este santo de los santos era un lugar oscuro, lleno de humo, del incienso, en silencio total, algo muy solemne, y el sumo sacerdote se vestía, una gran estudiosa dijo, con un traje para la radioactividad, ¿no? La radioactividad de estos elementos peligrosos, ¿verdad? Se ponía un efod con unas joyas, etcétera, algo muy elaborado. Y es lo que Dios nos ha puesto por escrito como para tener imágenes de lo que hizo Cristo, ¿verdad? En pocas palabras, es un sacrificio total de sí mismo, de modo que inaugura la nueva alianza. Eh, Aquí siguiendo con el capítulo 9, habla de eh, cómo se ratificó la primera alianza. El Antiguo Testamento nos narra el libro del Éxodo en el capítulo 24 que Moisés salpica al altar y al pueblo con la sangre de estos animales sacrificados. Y dice, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Que es lo mismo que dice Cristo en la última cena. Esta es mi sangre de la alianza que será derramada por ustedes. Entonces, quiere decir que cuando hablamos de relacionarnos con Dios, usamos imágenes como la sangre. En el Antiguo Testamento la sangre representa la vida. Es algo precioso. Nadie le gusta que derramar su sangre, ¿verdad? O derramar la sangre es sinónimo de dar la vida. Y entonces las imágenes que nos pone esta carta son imágenes de sangre de novillos y machos cabríos, etcétera, con un hisopo, que es una planta suave que se usa para salpicar. Salpícame con el hisopo, rocíame con el hisopo y quedaré limpio, dice el Salmo 51. Y ustedes quizás recuerden que en el Evangelio de Juan, misteriosamente, en vez de una caña con una esponja que se la pone, se la acercan a la boca de Jesús, en el Evangelio de Juan se habla de un hisopo que no tiene ni mucho sentido porque es una planta suave, no es como una caña que es firme y puedes meterle una esponja y con esa caña levantas la esponja. Si tratas de poner una esponja con una rama de hisopo, como dice aquí, no es tan fácil, pero yo creo que Juan lo pone precisamente para aludir a ese rito, especialmente del Éxodo, que salpicaban con sangre, con una sangre mojada con un hisopo mojado con sangre, salpicaban los linteles de las puertas de los israelitas y pasaba el ángel exterminador, ¿verdad? En las plagas de Egipto para la liberación de Egipto. Entonces, el alimento bíblico es conocer estas historias como modelos. El Señor Dios redimió a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Estaban trabajando duro, oprimidos, mataban a los primogénitos, etcétera. Trabajo muy duro de esclavos. Y el Señor los libera de todo eso, parte el mar rojo,
los conduce al desierto, donde se quejan mucho, quieren volver atrás a la esclavitud, era más fácil. Por lo menos tenían la comida asegurada, ¿verdad? En el desierto tienen que pedir agua y tienen que comer maná, que es una comida que después se cansan de ella, etcétera. Y todo eso, como dice San Pablo, ha sido escrito para ejemplo para nosotros, ¿verdad? Como tipos, modelos para nosotros. Que todo ser humano camina por este desierto, es librado de apuros, ve la mano de Dios guiándolo en tantas cosas y cobra fuerza precisamente de todos estos ejemplos de gente que nos precedió y que luchó con tantas cosas como tenemos que hacer nosotros también, ¿verdad? Entonces habla de que, dice que sin efusión de carne no hay remisión. Quiere decir que nadie se escapa de esto del sacrificio. Y si los sumos sacerdotes y sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían la sangre de animales, no la suya propia, lo que hizo Cristo por nosotros fue ofrecer su propia sangre, su propia vida. Dice, es necesario por una parte que las figuras, los modelos de las realidades celestiales sean purificadas de esta manera, es decir, los objetos del templo. Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales. El templo judío, dice la carta, era una realidad terrenal, no era la misma presencia de Dios. Pero Cristo nos da acceso a las realidades celestiales. Dice que hace falta para esto víctimas más excelentes que aquellas, ¿no? No bastaba la sangre de los toros y de los chivos. Pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez en la plenitud de los tiempos para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez, sin relación ya con el pecado, a los que le esperan para su salvación. Así que fíjense que qué bello es esto de hablar de lo que significa el sacrificio de Cristo. Y yo quería seguir un poco después en la carta, habla aquí de cómo Cristo, una vez que hubo penetrado a los cielos, una sola vez con un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios. Ya ha terminado su labor y no está de pie todos los años como los sumos sacerdotes repitiendo un sacrificio ineficaz que no tenía un valor duradero.
En efecto, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello, porque después de haber dicho: esta es la alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré, añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Es que es la creencia cristiana que Cristo completa esta obra de unirnos a Dios del modo nuevo y definitivo, hasta la misión beatífica. Entonces yo repito, leyendo lo que estaba leyendo, a mí me encanta este pasaje, de los favoritos míos, capítulo 10 de Hebreos, verso 19 y siguientes. Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario, en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne. Así que Cristo lo que ha hecho es abrirnos un nuevo camino, vamos a decir, en el bosque, donde se puede realmente llegar a Dios con plena confianza porque Él nos ha redimido. Y tenemos un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con sincero corazón. Y ya yo les dije que esta palabra acercarse en la Biblia, de ahí viene corbán, lo que recuerden que Jesús en Marcos 7 habla de corbán, ofrenda, algo que se acerca a Dios. También nosotros podemos acercarnos a Dios como ofrenda o sacrificio. Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y los cuerpos con agua pura. El bautismo, ¿no? Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo en la caridad. Así que aquí habla de la fe, esperanza y caridad. Y cuando habla del bautismo no es nada más una vez, sino renovar las promesas y los votos del bautismo y como que revalidar todo esto cada vez que dejamos el pecado y nos convertimos.